Ok, yo creo que podemos ir arrancando. Esta rueda de prensa va a ser hasta la 1:10. Perdonen la demora, vamos a ser lo más eficientes posibles con el uso del tiempo. María Corina, cuando tú estés lista, arrancamos. Les recuerdo entonces por el chat, nombre, medio, la pregunta concreta. Vamos a tratar de que ella responda la mayor cantidad de preguntas y luego les enviamos la transmisión o la grabación completa de este Zoom. Cuando tú estés lista, María Corina. Gracias, Claudia. Gracias a todos. De verdad que qué emoción verlos. Muchos de ustedes grandes amigos, periodistas venezolanos que tuvieron que dejar su país y, bueno, obviamente muchos otros profesionales de países alrededor de la región y otras partes del mundo que comparten con nosotros la convicción de que en este momento, en estas horas, en suelo venezolano, se está decidiendo el futuro de la democracia en las Américas. Lo que estamos viviendo en Venezuela trasciende nuestras fronteras y tendrá un enorme impacto, no solamente para otros países como Cuba y Nicaragua, que están sometidos también a tiranías férreas, pero también el fortalecimiento de las instituciones democráticas de toda la región. Obviamente vivimos horas de enorme emoción, de incertidumbre. En algunos casos hay mucha angustia por lo que puede ocurrir en los próximos días y lo primero que yo quisiera transmitirles es mi profunda confianza en el pueblo de Venezuela, en las lecciones que hemos recibido de nuestra sociedad y en la fuerza que hemos construido al unir todo un país. Yo en estos días he reflexionado mucho y la verdad es que creo que no exista otra sociedad, otro país en el mundo que hoy tenga el nivel de alineación y cohesión que tiene nuestro país. Durante mucho tiempo se hizo creer que Venezuela era una sociedad polarizada, y la realidad es que lo que hemos demostrado en estos últimos años es que no hay diferencias ni religiosas, ni raciales, ni sociales, ni regionales, ni políticas. Ustedes me dirán que otro país en el mundo, el 90% de la población quiere lo mismo. Quiere vivir con dignidad, quiere vivir con respeto, quiere vivir con justicia y quiere vivir con sus hijos de vuelta en casa. Y eso es una fuerza muy poderosa. En estos últimos años hemos escuchado muchas veces decirnos que es imposible, imposible unir un país y derribamos todas esas barreras. Era imposible emocionar nuevamente a los venezolanos con la confianza de que viene un cambio político. Y lo hicimos. Era imposible hacer unas primarias sin la interferencia, la injerencia del régimen, metiendo su plata, sus militares o sus centros de votación. Y la sociedad venezolana dio una demostración de civismo, de entrega, de organización monumental. Nos dijeron que no iba a ir nadie a votar a las primarias, fueron casi 3 millones de venezolanos. Y después, de cara a la elección presidencial, todos ustedes vivieron de cerca lo que fueron los hitos y realmente una travesía épica ciudadana, donde fuimos además rompiendo todas las reglas aceptadas sobre cómo es una campaña, sin plata, sin medios de comunicación nacional, sin una sola entrevista en radio o televisión nacional, sin armas, porque los violentos son ellos, solo con la entrega, la voluntad y obviamente una estrategia robusta que nos ha permitido llegar hasta aquí. Fuimos superando obstáculo tras obstáculo y hoy enfrentamos un momento como nunca antes ha ocurrido. Nunca, en términos de las fuerzas relativas. A Maduro le fuimos quitando todos los pilares sobre los cuales se soportaba. Uno, el control social. Perdieron todo apoyo. El 28 de julio fue el colapso del chavismo como movimiento político. En lugares donde nos triplicaban en el pasado y no habíamos ganado en 25 años, nosotros los triplicamos. En segundo lugar, toda legitimidad. Nadie hoy en Venezuela o en el mundo duda que Edmundo González Urrutia es el presidente electo y que ganamos por una paliza. Ha sido un esfuerzo
inmenso, casi milagroso, haber conseguido en tiempo récord más del 85% de las actas que han sufrido todo tipo de autentificación y verificación desde el Centro Carter, las Naciones Unidas, universidades, etcétera. Y eso lo saben, en primer lugar, los militares, que fueron los que tuvieron que transportar el acta número 1, que se imprime antes que el acta que nosotros obtuvimos. Son ejemplares auténticos, pero primero se imprime la del CNE y después la de los testigos. Para que nosotros tengamos lo de los testigos, los militares tuvieron su acta. Y nosotros no hubiéramos tenido acceso a esas actas si no hubiese sido por la cooperación de los funcionarios del Plan República y del CNE que desobedecieron órdenes de que no podíamos entrar nuestros testigos y que no podían recibir las actas. En tercer lugar, Maduro le hemos ido quitando y la verdad es que el régimen también ha sido ayudado en ese sentido a perder el apoyo internacional con que contaba. Lo hemos visto en América Latina, hemos logrado construir una coalición que ha roto las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha y tenemos un apoyo monumental en los gobiernos democráticos que va desde Gabriel Boric a Javier Milei. Lo mismo lo vemos en la Unión Europea, lo mismo en los Estados Unidos, con un planteamiento y un apoyo bipartidista, pero al mismo tiempo también hemos visto cómo algunos aliados con los que el régimen contaba, como Lula, bloqueó el ingreso de Venezuela a los BRICS, o como quienes eran sus grandes aliados que se vociferaban como Siria, Rusia, Irán o grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, tienen sus propios problemas internos y esto obviamente genera una situación totalmente distinta para el régimen y quienes lo acompañan. Y evidentemente ellos están conscientes de eso y están muy preocupados por lo que está ocurriendo en el mundo y por el apoyo que estamos recibiendo cada vez mayor en reconocimiento a la causa de los venezolanos. De modo que al régimen lo único que le queda, lo único es represión, lo único que le queda es meterle miedo a los venezolanos. Y si los venezolanos logramos juntos superar este miedo, no hay represión posible. Unos cuantos miles no pueden contra 30 millones de venezolanos. Y esa es la realidad que enfrentamos en estas próximas horas. Una enorme, enorme fuerza ciudadana que confluye como ríos y riachuelos, un enorme río crecido que está llenando y llenando y llenando una gigantesca represa donde eso es pura energía potencial y que se desborda. Y en el fondo nosotros tenemos plena conciencia de lo que está ocurriendo dentro del régimen, que son divisiones y fracturas cada vez mayores, y abriéndole los brazos a todos los venezolanos, para que sean parte de esta enorme causa. De modo que este jueves 9 de enero estamos convocando a todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Una convocatoria que en Venezuela es a las 10 de la mañana. Vamos a convocar a todos los venezolanos el 9 a las 10 en todas las ciudades y pueblos de Venezuela y en el mundo, obviamente, con distintos horarios por temas de uso horario, evidentemente. A partir de hoy ya aparecerán las horas y los puntos de encuentro en cada una de las distintas ciudades en el mundo donde ya hay permisos y donde se está coordinando toda la diáspora. En la página web ganó Venezuela con bzla.info van a estar todas las especificaciones de dónde serán las concentraciones afuera y a partir de hoy también vamos a anunciar cómo van a ser las movilizaciones dentro del país. Entonces, el mensaje a todos los venezolanos es, en primer lugar, que aquí vamos todos. Y todos es todos. Los niños, los jóvenes y, muy importante, las abuelas. Ustedes saben lo que significa la abuela en la familia venezolana. Queremos allí tenerlas con nosotros.
En segundo lugar, que cada venezolano vaya con una franela del color de la bandera, amarillo, azul o rojo, que cada quien escoja el color que quiera. Este régimen ha querido separar nuestra bandera y nosotros ese día vamos a unir a un país. Y en tercer lugar, como les decía, con la energía de un río crecido y aquí en el pecho, nuestra gloria al bravo pueblo, que es el orgullo de ser venezolanos, de haber llegado hasta aquí y estar dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que Venezuela sea libre y nuestros hijos regresen. Estamos muy conscientes de lo que son las amenazas del régimen y los riesgos que esto implica y por lo tanto la contribución de ustedes es fundamental en hacerle entender al régimen que los ojos del mundo están sobre Venezuela. Hace unos minutos se publicó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde establece claramente que Maduro ha cometido terrorismo de Estado, prácticas de terrorismo de Estado, de una forma sistemática y planificada. Y esto es una expresión que nunca antes, o perdón, desde finales del siglo pasado con las dictaduras del sur de las Américas no había vuelto a utilizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la misión de verificación de los hechos de las Naciones Unidas ha afirmado que se tratan de crímenes de lesa humanidad. Es decir, sabemos cuál es la naturaleza del régimen, pero es un régimen que está sintiendo por dentro las, las fracturas, las divisiones de quienes no quieren hundirse con este sistema que no tiene futuro, sino sin ser parte de la Venezuela que está emergiendo. Así que con enorme confianza en lo que hemos hecho los venezolanos, avanzamos hacia un día que será histórico para Venezuela y para la región, y yo diría para la democracia en el mundo entero. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María Corina. Vamos entonces rapidísimo con las preguntas, lo más concreto que podamos para... Hay como miles, ¿no? Entonces arranco con Manuel Aguilera de Canela News. Dice, ¿tiene alguna información interna del ejército de que hay oficiales dispuestos a aceptar el triunfo de Edmundo González? Hay muchísimos policías y soldados que en este momento están enviando mensajes y están tomando decisiones. Yo creo que lo más importante, Manuel, es que en todos los hogares de la familia militar y de las policías en Venezuela, en este momento, están los hijos, sus parejas, sus padres, sus hermanos, eh, invitándolos a ser parte de esto. Y cada quien tomando una decisión. Si quiere ser un tirano que reprime o un héroe que defiende a su pueblo. Esa es la decisión. Y nosotros lo que estamos diciéndoles es aquí estamos. Todo el que se sume a esta causa se salva del futuro que le espera por la justicia a esta tiranía. Esta es su gran oportunidad. Gracias. Angélica Reynoso del Mundo de España pregunta, María Corina, ¿por qué saldrás a la calle el jueves, pese al riesgo que supone para tu integridad física? Angélica, porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos. Luciana Tadeo de CNN Brasil, por favor, ¿por qué Edmundo González no incluyó a Brasil y una reunión con Lula en su gira por la región? Bueno, hubiésemos querido poder hacer reuniones en todos los países democráticos del hemisferio. Teníamos poco tiempo y por lo tanto tuvimos que hacer un encuentro en el sur, un encuentro en Centroamérica, un encuentro en Norteamérica y un encuentro en el Caribe. Así fue que lo concebimos y hemos invitado a los cancilleres de todos los demás países a que acudan a algunas de estas próximas reuniones. Gracias. Agustina Celayeta de Newsweek pregunta, usted dijo que al régimen lo único que le queda es la represión. ¿Cómo se hace para romper el control total que tiene Maduro de la violencia? Ese es el gran desafío, Agustina. Ese es el gran desafío. No solamente que tenemos los venezolanos, que han tenido los pueblos
que quieren ser libres, que han enfrentado tiranías a lo largo de la historia. Y nosotros hemos ido avanzando con esta estrategia, construir más y más fuerza y debilitarlos más y más a ellos. Y cuando empezamos, el equilibrio de fuerzas era favorable para ellos. Hoy en día, el sistema está en una fase terminal. Es un castillo de naipes. Y yo te pongo el ejemplo de Siria, con todas las diferencias enormes que hay. Enormes, porque como dije al principio, Venezuela es una nación donde no hay diferencias ni regionales, ni religiosas, ni raciales, ni sociales, ni políticas, hoy en día. Em, pero Siria se veía como el régimen de Bashar al-Assad como, como un sistema estable y fuerte y rodeado. Y al final, en cuestión de días, horas, esto se derrumbó. Y quienes supuestamente iban a salir a asistirlo, Rusia, Irán, Hezbollah, no lo hicieron. Entonces, como dije al principio, aquí estamos frente a un sistema que no es, además, una dictadura convencional jerárquica. Esto es un sistema heterárquico, donde hay múltiples grupos, cada uno intentando salvarse. Así que es una situación obviamente inestable, es peligrosa. Eh, Ellos han usado la violencia y nosotros creemos en la organización cívica y pacífica. Si todos reaccionamos dentro y fuera, no hay fuerza que nos detenga. La energía potencial que ha llenado esta represa se va a destapar y, y, e unir a quienes creemos en un mismo sueño y dejará a un lado, se llevará por delante quien intente detenerlo. José Luces del Pulso, las declaraciones y acciones del régimen en las últimas horas han apuntado a amenazas contra la sociedad, otros países, básicamente contra todos. Sin embargo, parece que estas amenazas no están surtiendo efecto en la gente que manifiesta por redes sociales que sí va a la convocatoria. ¿Tú tienes esa misma percepción? ¿Cuál es tu opinión y qué les dices? Me encanta tu pregunta, José, porque lo primero que yo les diría es, ¿a quién van dirigidas esas amenazas? ¿A quién realmente le están dirigiendo esas amenazas? Es decir, ese desfile de, de tanquetas, misiles, camiones, fusiles alrededor, ¿a quién va dirigido? Yo cada día estoy más convencida que eso está dirigido a sus mismas filas, aquellos que saben que ya han iniciado un proceso de defecciones al sistema. Eh, y la gente está muy clara. O sea, yo creo que aquí no se trata de, de maquillar una situación. Al contrario, ¿quién va a conocer mejor que los venezolanos lo que está ocurriendo en sus ciudades, en sus pueblos, la represión, la amenaza? O sea, tipos en ese sentido se han desatado en estos últimos tiempos. Han ido a buscar gente en sus casas, les han marcado las casas, eh, se han llevado familiares, o sea, han hecho cosas, han acusado de terrorismo a niños, niños. Y lo que es impresionante es lo que tú dices, cómo la gente se ha reagrupado y envalentonado. Mi impresión, además, que estaba hablando muchísimo en estos días con todos los equipos de las distintas organizaciones civiles y partidos en todo el país, es que mientras el dirigente está más cerca de la comunidad, tiene más confianza y más voluntad de salir. Es muy interesante, muy poderoso lo que está pasando. Inédito, en mi opinión. Víctor Higuera del Vinotinto Chile, ¿cómo reciben la decisión del gobierno de Gabriel Boric de cesar las funciones de Jaime Gasmuri en Caracas justo antes del 10 de enero? Yo creo que el presidente Boric, de hecho creo que fue prácticamente el primero de denunciar el fraude el 28 de julio, ha tenido una posición muy firme en representación de todo el país. Es algo que agradecemos enormemente a los chilenos, porque como tú lo ves a lo largo de todo el espectro político, en el Congreso, las distintas instituciones se han manifestado de una forma tan firme, tan nítida, que yo creo que esto es un mensaje claro sobre un tema que además es bien importante, porque algunos nos han dicho, bueno, pero es que el 10 de enero puede ser
un hito o una fecha límite para los venezolanos. Yo, ¿cómo? Todo lo contrario. El 10 de enero es una prueba de fuego y es un límite para Maduro, para quienes dentro del sistema quieren amarrarse con su destino, y también para aquellos gobiernos democráticos que al día de hoy no han tomado una decisión nítida. Porque mucha gente, perdón, muchos gobiernos insistieron desde el día de la elección que ellos necesitaban ver las actas. Bueno, no las vieron. No las vieron porque las actas que tiene el régimen son las mismas actas que tenemos nosotros. Las mismas, originales todas. Entonces, se acabó la excusa de que están esperando actas. Y llegó el momento de tomar una decisión, como les dije antes. Y la historia va a ser implacable con los que hagan el bien, con los que hagan el mal y con los que no hagan nada. No solamente la historia, yo me atrevo a decir los propios pueblos, sobre todo de América Latina, con aquellos gobiernos que no tengan una posición de firme respaldo a la democracia, a los derechos humanos y a la soberanía popular que expresamos los venezolanos el 28 de julio. Infobae, The News y otros medios argentinos están insistiendo mucho en un mensaje sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyas imágenes se distribuyeron, y sobre el tema de los asilados en la embajada. ¿Qué tienes para decir al respecto? Les agradezco mucho el planteamiento. Eh, Todos ustedes saben lo que está ocurriendo en la embajada argentina ya no es ni siquiera un acoso o un asedio, es un ataque. Un ataque que involucra a varios países, porque es la embajada de Argentina bajo la protección de Brasil. Y el régimen lo que ha pretendido hacer es quebrar la moral y ya incluso crear una tortura psicológica y hasta física a personas que son cruciales para nuestros equipos y que han tenido enormes responsabilidades en los logros que hemos tenido. Eh, para mí es, en primer lugar, sorprendente que no haya habido manifestaciones firmes del cuerpo diplomático acreditado en Caracas al respecto. No lo puedo entender. Han habido muchas declaraciones de gobiernos y comunicados de apoyo, también en la Organización de Estados Americanos, lo cual agradecemos, pero necesitamos acciones concretas, porque esto es una situación absolutamente inédita y la institución del asilo para América Latina es sagrada, y esto nunca había pasado antes. Y con relación al gendarme, obviamente estamos en contacto permanente con la Cancillería de Argentina. Yo he hablado con el presidente, he hablado con con la ministra Patricia Bullrich, que todos son grandes amigos, y entendemos además que la dinámica de este régimen ha sido el uso de rehenes como chantaje. Ustedes saben la cantidad de otros países que también tienen presos en Venezuela y son utilizados con la pretensión de inhibir a los respectivos gobiernos, de señalar y denunciar los atropellos que ocurren en Venezuela. El gobierno argentino ha sido muy valiente en este sentido y tiene muy claro cuál es la naturaleza del régimen que enfrentamos. Gracias, Esther Sanz, de Artículo 14, y esto lo voy a mezclar con otra pregunta de una vez para ahorrar tiempo. Pregunta, ¿qué piensas sobre la posibilidad de que Zapatero acuda a la investidura de Maduro y a su vez qué mensaje envías a los otros países que sí enviarán representantes? Y aprovecho a meter allí la posición de Gustavo Petro sobre el 10 de enero y la juramentación o la posible juramentación de Maduro. Eh, Sobre lo primero, si Zapatero vendría a la aquelarre que están montando el viernes, porque eso no se puede llamar juramentación, no me extrañaría, no me extrañaría. Y la verdad es que creo que ya a estas alturas no es relevante discutirlo. En segundo lugar, ya me referí al tema de los otros países. Yo creo que aquí no hay punto medio. Yo creo que esa enredada argumentación de reconocer estados y no gobiernos para poder estar bien con Dios y con el diablo, para los venezolanos no funciona. O sea, o estás con la Constitución o estás con la tiranía. Punto. Aquí no hay
Aquí la Constitución no deja espacio a dudas. El que saca más votos es el presidente electo. Y el que seguramente el 10 de enero ante la Asamblea Nacional es el presidente electo. Y el presidente electo es Edmundo González. Punto. Y quienes quieran o tengan intenciones de hacer comparsa allí, yo lo único que les sugiero es que lo mediten bien, porque este es uno, para mí, de los momentos más importantes en la historia de América Latina, de la democracia en América Latina. Y los pueblos y la historia reconoce la coherencia y la valentía. Sobre el encuentro de Edmundo con el presidente Biden, cuál es el mensaje que envía esto y qué se espera en las próximas horas? Hay personas que están preguntando sobre República Dominicana, donde se va a reunir con el presidente Abinader, y sobre Panamá. ¿Qué decir sobre estos encuentros y sobre Estados Unidos? Bueno, la verdad es que ha sido impresionante. Estamos todos muy emocionados. Yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, pero esa imagen del balcón de Edmundo González saliendo con el presidente Milei y esa cantidad de venezolanos llenando la Plaza de Mayo, yo creo que es un mensaje muy potente de la unión y la determinación que hay entre todo un país, los que están adentro y los que están afuera. Lo vimos también con el presidente Lacalle en Montevideo. Ayer fue impresionante la salida de la OEA cuando estaba reunido con el secretario general Luis Almagro. Bueno, ustedes saben que había una de las tormentas más grandes que había en no sé cuántos años en Washington, poco de nieve, la ciudad parada, y esa cantidad de gente en temperaturas bajo cero, bajo la nieve, allí. Me decían uno de los muchachos que está en el equipo allá de Washington, me decía, que quedó ahí conversando con la gente afuera, había gente que había cruzado por el Darién, así es que habían llegado a Estados Unidos y estaban allí. A mí eso me emocionó tanto y escuchar el himno nacional allí, retumbando, es algo que nos demuestra que los lazos de los venezolanos están muy sólidos y que nos los vamos a traer de vuelta. Eh, en este momento que estamos hablando, el mundo está en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos. Van a haber reuniones con los senadores republicanos y los senadores demócratas. eh, y bueno, se terminarán de anunciar los nuevos puntos de la agenda, como ustedes están preguntando. Mañana tenemos una actividad muy intensa en Panamá y el jueves 9 en República Dominicana. Em, la reunión de ayer en la Casa Blanca yo creo que es un mensaje poderosísimo. Edmundo González ha sido reconocido por el presidente, por el gobierno de los Estados Unidos. Y ayer mismo, o en la tarde, una reunión en el Congreso con varios congresistas muy amigos, como Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar, pero también, y muy importante, hubo una reunión muy fructífera con el representante Mike Waltz, que como ustedes saben es el nuevo asesor de seguridad, de defensa nacional de Edmundo González, perdón, de Donald Trump, que es que me está llamando Edmundo González, está leyendo el teléfono, me está llamando justo Edmundo ahorita. Para seguir en ese mismo tema, Lilia Luciano de CBS News pregunta qué compromiso o promesa han obtenido por parte de la administración entrante de Donald Trump en apoyo a Edmundo. Si puedes contestar esto en inglés y si ha habido algún tipo de compromiso también de parte de la nueva administración en inglés, please. Miren, en inglés, no, pero es que yo tengo que decir esto en venezolano. Okay. Porque después lo digo una versión en inglés, pero esta pregunta, porque esta mañana se lo dije en una entrevista, para que me pareció genial, porque me lo comentó un amigo, ¿no? Que es de San Juan de los Morros, Claudia. Y me decía, yo no entiendo todos estos rumores que están corriendo por allí y estos artículos que publican unos y otros. Si tú vas a hacer un grupo de música y entonces tú contratas al del cuatro, al del arpa y al de la maraca, ¿qué va a salir ese grupo tango? No, pana, lo que ahí sale es joropo. Lo que ahí sale es joropo. Entonces, aquí lo que hay que ponerse es la alpargata porque lo que viene es joropo. Entonces, ¿a quiénes ha elegido el presidente Donald Trump o nominado? A Marco Rubio, a Christopher Landau, a Michael Waltz,
a Richard Grenell, a Mauricio Chavercarone. Todas son personas que tienen un profundo conocimiento de América Latina y de Venezuela, y de Cuba y de Nicaragua, que al ver todo lo que ha sido el desempeño de sus respectivas carreras y posiciones, incluso después del 28 de julio, han tenido un reconocimiento monumental al pueblo de Venezuela. Entonces, yo no voy a referirme por razones obvias al contenido de las conversaciones que hemos tenido. Lo que yo sí les puedo decir es que Venezuela seguirá siendo una causa bipartidista. Tengo grandes amigos, senadores republicanos y demócratas, amigos personales y amigos de Venezuela. Lo mismo en la Cámara de Representantes, porque además entienden que el bienestar de los venezolanos y la democracia en Venezuela está absolutamente alineada a las políticas y prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Quieren parar la migración? Hay que ir a la causa, y la causa es Maduro. Punto. Si Maduro extiende esta agonía, podemos tener 2, 3, 4, 5 millones de venezolanos dejando el país. ¿Quieren desmontar las redes del crimen organizado como el Tren de Aragua? Hay que desmontar el régimen de Maduro, hay que salir de Maduro. Estas son redes que están patrocinadas por el régimen de Maduro, que surgieron con el amparo y el apoyo del régimen de Maduro, y que para desmontarlas requiere un abordaje al menos binacional. Quiere parar el tráfico de drogas. Hay que entender que Maduro es socio de este sistema y que ha convertido a Venezuela en el primer canal del tráfico de drogas para Europa y Asia, droga de Colombia. Quieren desmontar las amenazas a la seguridad nacional producto de los vínculos con Irán o Hezbollah. No, sabemos que ha sido precisamente Maduro quien le ha ofrecido identidad venezolana y pasaportes a muchos de estos agentes. Y finalmente, ¿quieren hacer negocio en Venezuela? Maravilloso, nosotros queremos que vengan todas las empresas de energía del mundo, no solamente de petróleo y gas, también empresas que están en el negocio de la energía renovable y limpia, porque Venezuela es el 11º reservorio de agua dulce del planeta, el 8º de gas y el 1º de petróleo. Y además Estados Unidos necesita los crudos pesados de nuestra faja del Orinoco, que hacen un match perfecto con el perfil de sus refinerías, del sistema de refinerías de los Estados Unidos. Eso solo va a pasar si hay una transición democrática. Venezuela está hoy en día en el último lugar, en materia de Estado de Derecho en el planeta. Nosotros vamos, 1, a establecer la vigencia del Estado de Derecho. 2, el respeto a la propiedad privada. 3, vamos a abrir los mercados y reformar las leyes en materia de hidrocarburos para que podamos tener todo tipo de inversiones. Y 4, vamos a hacer reformas fiscales para que la inversión en Venezuela sea más atractiva que en Guyana, que en Colombia, o que cualquier otro país de este hemisferio. Entonces, aquí todo el mundo tiene. Y, por último, ¿quieren cobrar la deuda? Los acreedores y los bonistas que durante algunos años justificaban a Maduro su comportamiento y pedían que no se les presionara, pues ya quedaron todos claritos. Nadie va a cobrar un centavo si no hay una transición a la democracia que permita poner las cuentas claras en nuestro país, ir a un proceso de reestructuración serio, donde nosotros vamos a pagar las deudas legítimas y justas de nuestro país. Punto. Entonces aquí está todo el mundo alineado. Todo lo demás son potes de humo de quienes creen que pueden engañar a, al mundo o a los venezolanos. Cortito, en inglés, oferta de la administración de, de Donald Trump, Lo porque del, lo del cuatro, lo de las maracas y lo de las no, sí, alpargatas en si inglés, o lo sea, puedes yo no decir llego a bien. eso. Sorry, cortito. Okay, okay. Well, I am absolutely convinced that for the first time in over 25 years, all the interests of all stakeholders around Venezuela are aligned with a democratic transition in our country. Those who have concerns about the effect of migration should know that the only way we'll stop those flows and even have hundreds of thousands of Venezuelans coming back voluntarily is with a democratic transition that brings hope for our future. Those that are concerned about
criminal gangs that have spread from Canada to Chile should know that these are, state-sponsored networks, and the only way we can dismantle them is from, a mutual approach, and that's precisely what we're going to do. Those who are concerned about the increase of drugs trafficking use in Venezuela and its territory should know that Maduro is part of this business, and that we are going to work together with other countries in establishing the rule of law and the control and sovereignty in our territory. Those who are concerned about the links between Maduro and the regimes of Iran or Russia, or the way that they have facilitated logistical services to terrorist groups members, should know that we will fight together against these activities, illegal activities. And finally, Venezuela has a huge energy potential, and the only way to take advantage of it is bringing the rule of law, open markets, respect for private property, and the correct investments to have huge investments coming into our country in a moment in which the nearshoring process is advancing. In sum, we will turn Venezuela and transform Venezuela from the criminal hub of the Americas into the energy hub of the Americas. Gracias. Rapidito, junto, dos preguntas, nos quedan 15 minutos para completar a la 1:10. Oliver Fernández y Carla Angola hacen dos preguntas que se parecen un poquito, ¿no? Ha habido, o más bien, la administración de Maduro ha sacado a los cuerpos policiales y de inteligencia a la calle, incluso se dejan ver más que la propia Fuerza Armada. ¿A qué se debe? Y esto lo mezclo con la pregunta de Carla Angola, ¿cuáles son las señales que tú ves realmente de debilidad? Aprovechando además algo que acaba de decir Diosdado Cabello ahorita, le preguntaron sobre ti. ¿Y qué pasa si tú sales a la calle el 9? Le preguntaron si hay una orden de captura contra ti y dijo, ya veremos qué pasa, pero ella está deseosa de que la agarren. Entonces, esas dos cositas. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo mencioné antes, Carla y Oliver, yo creo que estos mensajes están dirigidos fundamentalmente a los propios miembros de sus estructuras, porque ellos sí saben el descontento que hay allí. Y la verdad es que creo que como ya nadie les cree nada y están tan como descolocados. Yo honestamente siento que no se imaginaron jamás esta reacción y esta emoción que hay en todos los rincones del país y alrededor del mundo. Entonces, yo creo que se están equivocando, y cuando tu contraparte se equivoca, déjalo quieto, que sigan. Nosotros focalizados en lo nuestro. Y yo sí creo, insisto, en que no solamente en el seno de las policías, de los cuerpos de seguridad en general, de inteligencia, militares, incluso en los que fueron grupos que se denominaron colectivos, gente que entiende que esto se acabó, que esto hay que pararlo. Oye, tienen familias, tienen hijos, no se quieren ir, quieren un cambio real. Y todo ese miedo que les metieron, que si nosotros llegábamos era el caos, se han dado cuenta que eso es todo falso. El caos son ellos, la violencia son ellos. De modo que yo les pediría que nos ayuden a transmitir este mensaje de mucha fuerza, reconociendo que es verdad, que es comprensible, que hay mucha gente que tenga angustia, inquietud, pero que nos vamos a encontrar juntos, y todos juntos somos indetenibles, invencibles. Gracias. Para ir ya cerrando, hay una pregunta que hace Luis Miquelena también de Run Runes. Dice, María Corina, en algunas transmisiones de diciembre era palpable la profunda tristeza que tenías en ese momento. Hoy te vemos renovada, sonriendo, más feliz. ¿Qué cambió? Y si esto tiene que ver quizás con lo del 9, ¿no? Ay, Luis, no sé, que me agarraste un mal día. Yo sí les confieso que cuando se estaba acercando Navidad yo estaba un poquito afectada, ¿no? Los que somos venezolanos aquí sabemos lo que significa el día de Navidad. O sea, yo siempre lo pasé con mi papá y mi mamá y con mis hijos. O sea, era como la fecha más importante en todo el año. Y la verdad es que tantos meses sin ver a mis hijos me he sentido bastante poco culpable, ¿no? De tenerlos, bueno, preocupados todo el tiempo, mi esposo, mi mamá, que no la he visto y que ha estado a veces un poco enferma. Entonces, todo eso me pegó, pero debo confesar que cuando llegó el día de Navidad, oye,
la reacción de la gente fue tan bella, tanta gente me escribió, tanta gente me decía, estoy rezando por ti, estoy rezando, y yo creo en el poder de la oración, incluso en aquellos que no son muy creyentes, de distintas religiones. O sea, es energía, esto es energía pura, ¿no? Y yo creo que el hecho de que yo estoy trabajando literalmente, muchachos, 20 horas al día también me energiza. Y hablar con ustedes, hablar con miles y miles de venezolanos en todas partes, ha sido un esfuerzo de coordinación monumental. Tenemos gente tan competente dentro y fuera de Venezuela en todos los equipos, de una calidad ética, humana, profesional, espectacular, ¿no? Y listos para acomodar este país. O sea, créeme, yo no estoy hablando todo el santo día de cómo vamos a sacar el régimen va a salir. Nosotros estamos concentrados también en lo que vamos a tener que hacer en los primeros 100 horas y los primeros 100 días. ¿Y cómo vamos a poner este país a valer? Entonces, yo creo que ahí, Luis, viene mi energía y sobre todo mi confianza en los venezolanos. Tengo tanta confianza en los venezolanos, en ustedes. Sí, dos preguntas ya ahora sí para cerrar, que nos quedan 10 minuticos, pero aprovechando. Anaísa Rodríguez pregunta sobre el rol de la unidad, que sienten que no están convocando todos los dirigentes. ¿Cuál es tu mensaje a los miembros de los diferentes partidos? ¿Y qué le pedimos o qué le pides tú a los venezolanos concretamente de cara al 9 y cuándo se van a dar los detalles? Pregunta Luis de Jesús del Nacional respecto a los lugares específicos en Venezuela y todos los demás. Con relación al planteamiento de Luis, a partir de hoy vamos a empezar a dar a conocer la fecha, perdón, la fecha no, el horario y el lugar de las concentraciones afuera. La fecha es la misma, 9 de enero, en todas partes del mundo y en Venezuela. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a colocar ya en la página web ganóbzla.info, o sea, ganóvenezuela.info. Allí va a estar toda la información de afuera y de adentro. Los puntos de encuentro alrededor del país empiezan esta noche a darse a conocer. Los equipos están trabajando de manera espectacular. Eh, Como todos ustedes saben, hay muchos de nuestros líderes que o están asilados, o están exilados, o están escondidos, o están presos. Y por eso se ha hecho un gran esfuerzo para articular con quienes están afuera y quienes están en el terreno, para, para, para que todo fluya de manera adecuada. Eh, y conecto esto con lo que la pregunta Anaísa, yo tengo reuniones con los dirigentes de los partidos todos los días, todos los días. Eh, y algunos, bueno, están más decididos que otros, pero al final no voy a juzgar la decisión que cada quien tome. Al final, cada persona tiene derecho a decir, yo llegué hasta aquí, por la razón que sea, lo que nadie tiene derecho a desmoralizar un país. Si tú estás derrotado, ese es tu problema, pero tú no puedes jamás convocar a un país a su derrota. Eso no existe. Y de nuevo, yo no juzgo, pero la historia sí va a ser implacable, como les dije antes, con todos, gobiernos, instituciones, individuos, el que hace el bien, el que hace el mal y el que no hace nada. Y la hora llegó, ya no se puede postergar. No hay manera de estar en el medio entre la justicia y la corrupción, entre el respeto a los derechos humanos o la tortura, y entre la libertad y la opresión. Y la decisión aquí es, ¿el pueblo de Venezuela unido o estás con un sistema criminal, con una tiranía que el mundo sabe cuál es su naturaleza y que tiene los días contados? Porque esa tiranía va a salir y Venezuela va a ser libre. Yo no puedo garantizar el día o la hora. Puede ser antes, puede ser durante, puede ser después del 10 de enero, pero va a pasar, va a pasar. Y eso es lo que significa hasta el final. Y vamos hasta el final.
Gracias. Sí, si te parece, te hago una pregunta más que nos queda tiempo y bueno, un mensaje de cierre entonces para aprovechar estos minutos que nos quedan, ¿no? Rapidísimo, Yacari Prado de Runrunes pregunta, ¿qué pasará después del 10 de enero si no se concreta la juramentación de Edmundo? ¿Hay algún plan de relevo de liderazgo? ¿Cómo lo están viendo? Y de The Economist pregunta Miedal, si nos puedes explicar la lógica, ¿por qué llamas a protesta un día antes de la toma de posesión o la pretensión de toma de posesión de Maduro? Bueno, en primer lugar, veremos lo que pasa el 10, cada día a la vez. Y si no pasa eso, pasarán otras cosas. Y no podemos anticipar. Eh, ya están pasando muchas cosas. Y, y convocamos el 9 porque es el momento de reivindicar el 28. Y, y es el momento en que todos los venezolanos fijamos nuestro día de encuentro. Y evidentemente logramos que todos los ojos del mundo se coloquen en lo que corresponde, que es la verdad, la soberanía popular y un pueblo unido, y no en una farsa. Y en ese sentido, la fecha y el momento lo ponemos nosotros, no lo pone el régimen. Gracias. ¿Algún mensaje extra, María Corina, de cierre, reafirmar a la gente que debemos estar en la calle, la convocatoria y lo que le pidas? Sí, bueno, eso, Claudia, de verdad necesitamos su ayuda. Ustedes saben que en Venezuela los medios de comunicación están, y sus colegas periodistas, absolutamente perseguidos. Eh, Algo decía una última recomendación a los periodistas extranjeros. Coño, ¿sabes qué? Es un día histórico, no se lo pierdan. Salgan a la calle, registren eso. O sea, algún día se lo van a contar ustedes también, no solo como profesionales, sino como ciudadanos, a sus hijos. Yo estoy convencida que esto es uno de los días más importantes en la historia de la libertad y la democracia de nuestra región, de las Américas. Estén allí, transmitan la verdad. Y yo les diría a algunos de ustedes que pudieron hacer recorridos con nosotros durante la campaña, que recuerden lo que era antes y después. Fueron experiencias transformadoras. Y decían, coño, nosotros con las imágenes, con las fotos, a veces nos quedamos solo en la superficie y no entendemos que aquí lo que se ha dado es un movimiento social y cultural que ha tenido incluso consecuencias antropológicas, para bien. Por eso yo digo, ya no somos los mismos, los venezolanos somos mejores. Y este proceso nos ha preparado física, intelectual, emocional y espiritualmente para lo que viene. Y yo tengo una enorme confianza en los venezolanos. Así que les pido que nos ayuden a que el mundo entero ponga sus ojos sobre Venezuela y que no haya un solo venezolano fuera y dentro de nuestro país que no reciba toda la información, la verdadera, de lo que va a ocurrir en estas próximas horas. Así que muchas gracias. Recordar que la nuestra, eso es importante, es una convocatoria en familia, pacífica, ordenada, cívica, donde estamos invitando a que las familias lleven a sus abuelas, a sus padres, a sus hermanos y a sus hijos. O sea, y cada quien con una franela del color de la bandera, el que más le guste, porque vamos a unir a un país. Muchísimas gracias a todos. Buenas Gracias, tardes. María Corina. Bueno, recordarles que esta grabación se las vamos a enviar por la misma vía que le enviamos el link. Nada, cualquier información o cualquier duda me pueden hacer llegar por la vía de correo, por mi teléfono. Gracias a todos por participar. Y si quedó alguna cosita por ahí pendiente, estamos atentos. Un abrazo. Solamente recordarles que en el link de ganovzlea.com se va a ir colgando las ciudades con sus direcciones en el mundo, pero todavía están actualizándose. Entonces, un poquito de paciencia sobre este tema. Muchísimas gracias.